Ok. Tenemos Bueno, también. perfecto. Bueno, pues estamos con Carlos Pérez Ariza. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde el Instituto Cisneros. Vamos mañana a presentar. Perfecto. Bueno, pues estamos con Carlos Pérez Ariza. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde el Instituto Cisneros. Vamos mañana a presentar. Como decía, mañana vamos a presentar tu libro, Andrés de Urdaneta y su tornaviaje. Y en esta entrevista que vamos a hacerte, pues previa a la presentación del libro, pues queríamos saber un poco primero sobre el autor, la trayectoria del autor, y luego que nos avances algo de lo que vamos a ver mañana en esa presentación tan interesante y que evidentemente luego pues veremos en YouTube. Bueno, lo primero, eres de profesión y de formación académica periodista, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Soy periodista. Estudiaste o si tú naciste en Málaga, viviste en Málaga, ¿verdad? Sí, nací en Málaga, exactamente en la calle La Victoria, que está muy cerca de la Plaza de la Merced y frente Ujú. a la casa natal de Picasso. Estudié en el Colegio de los Maristas, que está en esa misma calle La Victoria. Y bueno, mi familia decidió irse a Venezuela a finales del 59. Ujú, ujú, Completé mi bachillerato y mi formación académica universitaria. ujú, Allí estudié periodismo y trabajé como periodista muchos años. Hasta el año 91 que volví, a principios del año 91 que ujú, volví a España. Estuve viviendo casi todos los 90 en Madrid, trabajando como periodista en distintas eh, organizaciones y periódicos. Y en el 98, 90, finales 97, 98 me regresé a Málaga, empecé a ujú, dar clases de periodismo, hice mi doctorado en la Universidad de Málaga y entré a dar clases en esa universidad hasta el año 2017, finales del 2017, que me retiré como vicerrector de comunicación ujú. y Eso he visto, sí, sí. bueno, en esa trayectoria pues he sido periodista en distintos escenarios, ¿no? Uno, unos más peligrosos y otros menos, como todas las carreras de los periodistas, no siempre los periodistas están, bueno, algunos pocos sí resisten estar como corresponsales de escenarios de conflicto o de guerra, pero eso es muy peligroso, como sabes, y uno va alternando esas habilidades periodísticas en distintos escenarios, en otros más pacíficos, por supuesto, como puede ser la propia universidad, llevar la comunicación y la política a la universidad, Ujú. o del Ayuntamiento de Málaga, donde Sí, también eso fui he visto. Ujú. director general de comunicación. Entonces, bueno, uno ha pasado por un poco por todos los escenarios de la comunicación en general. A mí me interesa mucho que nos cuentes con detalle cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia en Chile. Cuando Allende sube el poder, Chile está en una situación muy difícil, muy complicada, se ve abocada a una dictadura comunista porque era lo que parecía. Y se produce el choque se produce el golpe de Pinochet y se produce, no sé si una mini guerra civil o, en fin, cuéntanos un poco qué es lo que pasó en Chile, porque no es muy diferente a lo que pasó aquí en España en los años 30. Pero en el año 73 yo trabajaba en Caracas en una revista de economía y política semanario y bueno, era muy joven, claro, hoy no lo haría, hoy no iría a un Ujú. escenario Claro. parecido, ¿no? Hoy eres Hombre, más sensato que entonces, claro. hombre, claro, pero claro, era una gran oportunidad porque no todos los Ujú, periodistas tienen la oportunidad de cubrir un escenario como ese, ¿no? ujú.
Entonces, nada, el director dijo que tengo que mandar un periodista a Chile y yo levanté la mano. También, bueno, y me fui. Bueno, fue un viaje, no voy a entrar en detalle, pero un viaje complicado porque había que ir desde Caracas a Santiago de Chile, pero Chile en el momento del golpe, que comenzó el 11 de septiembre, del estaba la frontera cerrada, con lo cual yo tuve que pasar desde la frontera de Perú-Chile El por norte. tierra, con un ¿Por el salvoconducto que desierto? sí, sí, por el desierto de Atacama, que son 1000 kilómetros, donde de día hace, no sé, 50 grados, un calor impresionante, pero de noche baja bajo cero. Yo no estaba nunca más frío ese par de noches allí que en mi vida, que en ese desierto, ¿no? El Pero desierto de Atacama dicen que es la zona más inhóspita del mundo, es donde sí, menos vida hay, precisamente por las condiciones que tiene, que son terribles. te lo puedo certificar que no, porque además el coche en que íbamos, de noche, en plena noche, no sé, 1 de la mañana o algo así, se apagó, no arrancaba y no sabemos, nunca supimos por qué. Y, y bueno, pasamos la noche prácticamente dentro de ese coche. Bueno, en fin, llegamos a Chile finalmente, pudimos coger un vuelo interno desde Antofagasta, ¿no? de Antofagasta a Ujú, Santiago, ujú, este, que además era un cuatrimotor turbohélice, ¿no? Y ujú. se un motor en pleno vuelo. A la hora de volar, se paró un motor, se paró, vamos, se incendió el piloto lo apagó, claro. Ujú, Entonces, el susto no fue tanto porque el problema es que se retrasó el vuelo y ujú. voló despacio, porque tenía 3 motores, cual llegamos tarde al aeropuerto de Santiago en pleno toque de queda. El toque de queda Ya. empezaba a las 6 de la tarde y nosotros llegamos, no sé, a las 7. Con lo Ujú. cual fue un follón llegar al hotel, que estaba frente al Palacio de la Moneda, porque el golpe fue el 11, entre el 11, 12, 13. Yo llegué el 16. Ujú. En total que, bueno, mira, en ese momento, es decir, los rumores que llegaban a Caracas de allí era que se pensaba mucho en la Guerra Civil Española, que allí se podía Claro, haber un estallido de guerra civil, ¿no? Frente a exacto. algo, porque aquello estaba muy politizado, ¿no? Ujú. Claro, no sucedió. No sucedió porque, claro, para que haya una guerra civil tiene que haber dos ejércitos. Tú no le puedes enfrentar un ejército como el chileno con, yo qué sé, con 2 pistolas y 4 ametralladoras, porque tú Ujú. tenías millones, en fin. Era un golpe muy bien organizado y además monolítico. Bueno, total que Porque el general Pinochet se hizo con todo el ejército. sí, sí, porque tú te acuerdas que en septiembre fue el golpe realmente, pero en junio hubo un intento que Ujú, los chilenos llamaban el tancazo, porque fueron que rodearon el palacio con tanques, pero eso falló. Después se pudo saber que eso pareció que fue un ensayo para ujú, cuadrar el sector de las Fuerzas Armadas que no estaban aún cuadrados ujú, con Pinochet y los otros generales que estaban sí, en el complot. Con lo ujú. cual mm, triunfó, pero fulminantemente, ¿Y obviamente. intervino Estados Unidos? Bueno, lo que uno sabía allí, por los propios periodistas americanos que había muchos, este, parecía que la CIA obviamente estaba en el ajo, obviamente. Colaborando, por lo menos, ¿no? Sí, claro, y no solamente eso, sino, sí, en la inteligencia y todo eso. ¿Por qué? Porque acuérdate que el 73 todavía la Guerra Fría Claro, existía. claro. Y claro, Era una amenaza como era Cuba. O sea, si claro, exacto, tienes además de Cuba Chile. y Cuba estaba ahí metida cuando Allende en el 71 toma Ujú, el poder. Van varios, no, van como los presidentes de los países y tal, y los primeros ministros, y va Fidel, y Fidel se queda allí 3 meses. mm. Una cosa, ¿y cómo llegó al poder Allende? Bueno, Allende es un médico, era un médico, pero parlamentario toda su vida, del socialismo chileno, el Partido Socialista, que Ujú, curiosamente no estaba en esa época, no lo sé ahora, pero
en esa época no pertenecía a la Internacional Socialista, como sí pertenecía al PSOE, por ejemplo, en España, o Acción Democrática de Venezuela, que gobernaba en esa época. Bueno, él logra hacer una coalición de partidos de izquierda, el Frente Popular, y, y esa coalición de partidos de izquierda logra ganar las elecciones a la presidencia, pero no el Parlamento. El Congreso y los senadores no tenía mayoría. Con lo cual, esos 3 años de gobernación fueron difíciles para él, y la presión interna de sus socios de gobierno, que era la extrema izquierda, y el Partido Chileno, claro, que era de presión política. Con lo cual, los 3 años, casi 3 años de gobierno, pues fueron muy conflictivos, muy conflictivos. Y la derecha hizo, la democracia cristiana, que era el partido grande de derecha que había gobernado antes, pues hizo mucha oposición, muy, muy fuerte. Y la extrema derecha también. Con lo cual, era evidente que la nacionalización de las minas de cobre que están en el desierto de Atacama, dolieron mucho a los americanos. Y además, era el primer experimento que la izquierda radical llegaba al poder de un país importante, un país, por las elecciones, no por la guerrilla. Era el primer experimento. Sí, porque Cuba llegó por la revolución. Claro, no llegó por elecciones, nunca lo fue electo. Y ese mismo experimento funcionó después en Venezuela. Venezuela, claro, efectivamente. Quitar el que ganó, pero ganó unas elecciones por un por ciento de los votos, o sea que arrasó. Y no fue un golpe, fue una elección, con algún apaño y tal, pero fue una elección. Y realmente lo de Venezuela, comparativamente con Chile, no era un político, porque el Hugo Chávez que ganó era un teniente coronel del ejército. Militar, ¿no? Sí, tal. Bueno, total que bueno, en Chile lo que te puedo contar es que ellos, desconfiaban, los militares obviamente desconfiaban de los periodistas extranjeros. Había 300 periodistas en todo el mundo. Había un coronel que cada mañana a las 8:30, 9, daba una rueda de prensa e informaba de las cosas, ¿no? Claro, informaba de lo que le convenía. Y entonces los periodistas americanos, estadounidenses, fueron los que presionaron más en esa rueda de prensa para que la prensa fuera al Estadio Nacional, que el Estadio Nacional de fútbol lo habían convertido en una prisión. Se pensaba que había como 10.000 periodistas, 10.000 presos. Personas, ¿no? Sí, 10.000 personas de todo tipo, incluidas mujeres. Bueno, el gran impacto como periodista es que fuimos a ese estadio, y el estadio, había más gente afuera del estadio que eran las familiares de esos presos. Yeah. Y además, bueno, te pedían cosas. Sí, mi marido se llama fulano, si lo ve, dígale que cómo está, y dígamelo, yo lo espero aquí. Sí, ese tipo de preguntas que no pudimos hacer porque los periodistas filmaron y grabaron vídeos y películas y tal, pero no nos dejaron hablar con los presos. Porque estaban en las gradas y en el patio, en el campo de fútbol. Bien, la otra cosa es que esta gente durante el golpe, los partidos, fíjate tú lo curioso, el único partido que pasó a la clandestinidad inmediatamente y casi no apresaron a nadie, ¿cuál fue? El Partido Comunista de Chile. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque estos tenían experiencia de ese tipo de cosas, ¿no? Pues claro. estaban seguramente con mucha información dada por los cubanos también, no por el G2 cubano. Las embajadas de América Latina estaban llenas de gente asilados, ¿no? Todo tipo, en fin. Discúlpame, Carlos, un poco por retomar el hilo de lo que estabas diciendo que me está interesando. Durante 3 años estuvo gobernando Allende y a los 3 años fue cuando fue el golpe de General Pinochet. Sí. Por ejemplo, él tomó el poder en el 71 y el golpe fue en el 73. Sí, claro, porque es que estos iban a instalar un gobierno prosoviético, obviamente.
habían tomado la fábrica, los barrios de obreros, los sindicatos, por supuesto. Fue una cosa rápida, no, ¿sabes? No, aunque manejaban todo con dificultad, te digo, porque no tenían mayoría en el Parlamento, pero aún así la presión de la izquierda era brutal. Y se fueron haciendo con el poder y nacionalizando las empresas y convirtiendo el país en... La principal economía chilena, que era el cobre, las minas de cobre. Claro, Y eso lo nacionalizaron inmediatamente, claro. en el 73. ¿Y la Y situación económica y social cuál era? Era conflictiva, ¿no? En aquella época. era muy conflictiva y con mucha escasez de recursos, de alimentos, de gasolina. Como consecuencia de esas políticas. Sí, y huelgas, por ejemplo, los transportistas tenían una huelga feroz porque, claro, no, la gasolina había escaseado y eso fue una cadena de incremento de costos de los productos, ¿no? Ujú, Con lo cual, sí, fue una cosa, y el golpe fue una cosa perfectamente organizada. Los soldados, por ejemplo, eh, me acuerdo que en el hotel, en el piso 7 o algo así, ujú. un periodista holandés se asomó por la ventana al balcón y le tomó unas fotos a la plaza que estaba frente a la Palacio de Gobierno, la moneda, que había unos tanques y unos jeeps y no sé qué. Y le metieron por esa ventana, un soldado le metió un cohete, pero pues, entró por la ventana, pero no era un cohete de explosivos, sino de gases. Ujú, Claro, el periodista se desmayó en su habitación, desde su habitación donde tomaba la foto. Y subieron inmediatamente un equipo con máscaras, lo sacaron de ahí y se lo llevaron preso. ujú, ujú, Bueno, a los días parece que lo soltaron, ¿no? Pero ujú. por periodista, pero claro, no, en medio de ese sonfarrancho que había allí, que te tomaran una foto, a ellos no les gustaba, obviamente. No No le fue hizo mucha gracia. no le hacía gracia. Además, fue un trabajo, fue difícil ese trabajo. Ujú. Después se murió Neruda, que lo enterraron en Santiago, después lo exhumaron y lo llevaron años después de la dictadura. Lo llevaron a Este, Cuba, a lo mejor, ¿no? no, a Neruda lo llevaron, como sabes, era premio Nobel y muy famosísimo, pero era del Partido Comunista Chileno. Sí, sí, claro. Eso fue un espectáculo porque se murió, no sé, el veintitantos por ahí de septiembre. Y la familia pidió permiso para enterrarlo, claro. Entonces dieron permiso solo a la familia, Ujú, gente muy allegada para la ceremonia, ¿no? Pero ujú, claro, fueron todos los periodistas, o fuimos todos los periodistas que había ahí. ujú, Bueno, ese escenario fue espeluznante porque mientras lo enterraban, lo bajaban a la fosa, la ujú. familia fueron a cantar la La internacional, internacional. Ya, ¿sí? Con el puño en alto y tal. ya, ya. Pero, pero entonces había tres círculos, en la tumba, los familiares, un círculo de periodistas y un círculo de más de 100 soldados rodeando toda esa gente. Entonces el capitán, o yo creo que un capitán o un comandante que estaba al mando, cuando empezaron a cantar la internacional, dijo, monten armas, carguen, apunten. Claro, yo creo que el hombre, y ellos, estos siguieron cantando. Sí, Estos no dispararon a los familiares cantando la internacional porque había periodistas. Y sí. claro, y estaban filmando y tal, y fotografiando, y era así un escándalo. Pero fue un momento en que tú en ese silencio del canto suena el martillo del fusil que se monta, y claro, tú dices, bueno, no sé si. Madre mía. Y eso lo has Sí, presenciado en persona. sí, claro, estábamos Madre ahí. mía. Y Está muy, y yo creo que incluso hoy, no tiene que nada que ver con España, está muy dividida Chile. Chile, a día de hoy, por lo que yo conozco, tengo muchos amigos allí, allí sigue habiendo partidarios de Allende, Partido Comunista, que no tiene nada de democrático, evidentemente, porque era comunismo, no, pero no, nada. también tienen que ver, hay muchos pinochetistas, es decir, que evidentemente tampoco fue una democracia, ¿no? Está muy dividido. No, y en España no hay esa división, en España hay una visión más o menos genérica de olvidar o bien una visión, pues bueno, no tan dividida y no tan clara. Aquí no hay apenas franquistas, allí la mitad de la población, vamos.
Sí, sí, claro, porque creo que estuvo 15, 17 años Pinochet, ¿no? Ujú. Eh, Levantó la economía, eso es, ahí están Sí, los datos, no lo digo yo, sí. está. Entonces, claro, todo ese sector que clamaba por un golpe, porque pararan a los comunistas de Allende, Ujú. porque ya a la segunda Cuba, a Chile, Claro. y geopolíticamente eso era muy grave para la, la cuestión de la Guerra Fría y todo eso, y los americanos ayudaron mucho a Pinochet, obviamente. Sí, sí, de hecho, yo no sé si fue Estados Unidos, pero sí que es verdad que lo que llaman la escuela de Chicago de Sí, liberales fueron allí e implantaron una serie de medidas económicas que aquello Chile se convirtió, yo creo que hasta hace pocos años, en la segunda economía de toda Hispanoamérica, después de sí, México. Es sí, decir, sí, ni Argentina, ni Colombia, no, o sea, la segunda economía. Claro, ahora no sé qué va a pasar con un comunista de nuevo gobernando. Evidentemente no tiene comparación con lo que era Allende, pero no sabemos qué va a pasar. Pero sí que es verdad que es un país muy pujante. Hay muchísimas empresas españolas, por cierto, allí. Las sí. empresas más fuertes son españolas. Tiene que tomar en cuenta que esa gente tiene la memoria muy reciente, lo de Allende y la consecuencia que fue el golpe Sí, y la recuperación de la economía de la sí, etapa Pinochet sí, y de los Chicago Boys. Los Chicago Boys. sí, eso es. Bien. Entonces, claro, ahora llega otro comunista con otros visos y tal, pero en una América del Sur muy politizada hacia la izquierda. Sí, Y está Brasil incluso, y sí. está Argentina. Bueno, ahora acaba de cambiar, vamos a ver qué pasa. Ha cambiado Argentina, pero hasta hace nada era también. O sea que. Venezuela muy potente, Cuba detrás de todo este follón, el grupo de Sao Paulo, el grupo Ujú. y todo eso está vinculado a lo de Chile. Y esa Mm. mezcla, claro, tiene que estar viva, ¿no? Sí, Y la economía se puede volver a caer, ¿entiendes? sí, sí, evidentemente. Es verdad lo que tú dices, es que fue hace poco tiempo. O sea, 50 años, al fin y al cabo, casi todos viven de los que vivieron aquello, pero de la Guerra Civil Española lo que pasó es que ya no queda casi nadie. O sea, nadie puede rememorar lo Sí, que fue aquello, lo que fueron los años 40, pero claro. es verdad que Chile lo tiene muy reciente. Sí, Sí, no, y además que, bueno, que de lo que pasa es que en España estos socialistas se han encargado desde Zapatero para acá, sobre todo, de revivir el guerrillerismo. sí, Y se empeñan, claro, el problema de esta gente es que no es que perdieron la guerra de Franco o contra Franco, sino que perdieron el gobierno, porque quien gobernaba la república eran los socialistas. sí, Fundamentalmente. evidentemente. Durante la Guerra Civil además siguieron gobernando. Sí, sí, Claro. siguieron gobernando. Entonces, claro, eso no se les ha olvidado. No, sí, sí. Guerra otra vez ahora que están en el gobierno. Pero miren al futuro, Mm. el pasado, ¿qué vamos a hacer? Ya pasó, es verdad, muy lamentable, todo lo que tú quieras. Hubo Sí, muertos de lado y fusilados y tal, sí, de lado y lado, porque no es que los otros no fusilados. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ya está. sí, pero ¿sabes el problema? Yo creo que se utiliza mucho el volver a la guerra civil y hablar de la guerra civil porque es rentable políticamente porque no suele haber respuesta. Entonces, como, bueno, cuando se plantean ese tipo de cuestiones, la respuesta suele ser el silencio generalizado, pues al final eso le es rentable. Y lamentablemente se utiliza mucho, hay una ley de memoria histórica, en fin. Es una pena, pero bueno, en Chile es diferente. En Chile no hay memoria histórica, lo que es memoria de un lado o de otro. O sea, y la gente lo tiene todo muy fresco. Por Sí, eso en Chile sería impensable hacer una ley de memoria histórica porque la gente se acuerda de todo. fíjate tú que, sí, fíjate tú que hubo, que ha habido dos intentos del gobierno del chileno Sí, eh, de, de cambiar la constitución y han fallado. sí, sí, Han sí. votado en contra de eso. O sea que hay una Claro, mayoría que no es izquierdista. sí, ¿O no? sí, sí, es verdad. Es verdad porque precisamente porque la gente tiene mucha memoria de lo que fue Allende y de lo que cómo estaba el país y a dónde estaba llevando el país. Lo llevaba a Cuba. Pinochet es verdad que intervino militarmente, es verdad que intervino con una dictadura, pero enderezó económicamente el país. ¿Costó muchas vidas? Sí, o sea, evidentemente, pero ¿habría costado vidas si hubiera seguido Allende en esa, digamos, en esa vía de convertir Chile en una dictadura? Pues seguramente también hubiera habido muchas represalias. O sea, al Y más que final muerte, fue una situación, sí, no, hubiera habido, Alejandro,
una carestía inmensa, como ha sucedido en Venezuela, que es un país muchísimo más rico que Chile en cuanto a sus recursos. Fíjate. Sí, sí. ¿Y puedes hablarnos de Venezuela? Porque tú has vivido lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, no, yo no lo he vivido directamente, sino tangencialmente, porque yo me vine en el 91 y el Mm. Chávez dio el golpe en el 92, fallido, y ganó las elecciones en el 98, ya yo estaba en España, pero no he Ujú. seguido porque tengo muchos amigos periodistas allí y tal. Y en el Pero 91, ¿cómo era Venezuela? Un país muy rico, ¿no? no solamente muy rico, sino que impensable. Y claro, te voy a decir una cosa, en Venezuela hubo 40 años de democracia desde el 58 Ujú, hasta el 18. 40 y pico, y un bipartidismo que se turnaron ujú, alternativamente socialdemocracia del Partido de Acción Democrática y la democracia cristiana, sin problemas, claro, pero esos 40 y pocos años y tantos años de activa, con elecciones y con un país próspero y tal, con una clase media bastante amplia, no resolvió con todos los recursos que tuvo Venezuela, recursos ujú, económicos, fundamentalmente el petróleo y el gas, no resolvió la inmensa pobreza, la inmensa diferencia entre esa clase media y la pobreza. ujú. Y, y en ese sustrato social permitió esa Claro, democracia que naciera Hugo Chávez, ese claro. movimiento. Eso, No es Hugo eso Chávez, fue lo que pasaba en los años 30 en España. Había muchas diferencias sociales. claro, Y por eso en los años 70 era impensable una guerra civil otra vez, porque había una clase media. Existía una claro. clase media, la gente estaba acomodada, tenía trabajo, tenía su segundo coche, su segunda casa, una situación económica muy buena y era impensable. Por eso no lo hubo. Precisamente, pues claro, por eso sí lo hubo en los años 30, que había unas diferencias sociales enormes. Había muy poca gente que tenía mucho dinero y mucha pobreza y mucha necesidad en España, ¿no? Además, yo siempre les he preguntado a distintas personas, incluso del chavismo y de los demócratas venezolanos, que vamos a ver, si dentro de las Fuerzas Armadas hay una conspiración, porque no era Hugo Chávez solo, había una conspiración que llevaba Ujú, años estando eso que sucedió en el 98, este, y apoyado por los cubanos. Este, ¿Cómo no se dieron cuenta los servicios de inteligencia militares y del gobierno o del Estado, que habían vencido a la guerrilla comunista en los años 60? Eso no es, para mí eso no se ha explicado claramente todavía. ujú, Y bueno, había pasado lo de Chile, que había llegado un grupo comunista apoyado por Cuba por elecciones al poder. Y sucedió lo mismo en Venezuela en ujú. el 98, pues casi 25 años después. Entonces, en política, primero, no puedes dejar abiertas las heridas, tienes que cerrarlas. Ujú. Sí. Y, y la historia se repite. Y ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela era un país con una clase media potente, era común que la gente, yo qué sé, de esa clase media acomodada, profesional y tal, pues pudiera pasar Navidad en Nueva York, o pudiera pasar Navidad en París, o en Madrid. Bueno, Este, ¿cuánto petróleo tiene Venezuela? Yo creo de los países mayores productores de petróleo del mundo, ¿no? no es el productor, tiene reservas probadas mayores de los países petroleros, incluido Estados Unidos. Pero, Incluido. pero en la producción, en este gobierno de los bolivarianos, chavistas, estos y maduristas, cubanos, ahí gobierna Cuba realmente. Están Ujú, bajando, la producción está, yo qué sé, para que tengas una idea, cuando gana Chávez, Hugo Chávez, la industria petrolera se manejaba con entre 3,5, 4 millones de barriles diarios y tenía entre 40 y 50 mil empleados, obreros, uf, técnicos, 40,000. Ahora producen 1,000,000 y pico, 3 veces menos al día, 1,000,000 y pico de barriles al día. Y hay casi medio millón de empleados. Claro, es una empresa del Estado, sí. entonces improductiva.
y salvan a la revolución cubana porque le empiezan a mandar petróleo prácticamente gratis. En fin. Y han entrado en el inmenso y grande negocio del tráfico de drogas. En Venezuela no se produce droga. Venezuela es el país de tránsito Uf, hacia México, Estados Unidos y hacia Europa. Vía África, por cierto. qué pena, qué Sí. lástima. Es una pena, sí, porque, oye, y hay 8 millones de venezolanos en el exterior, emigrantes, por todas partes, han llegado hasta Australia. Colombia hay 2 millones, Brasil, Argentina, en Chile mismo, en Ecuador y en España. Aquí debe haber Sí, muchos, 1,5 millones o 2 millones de venezolanos, que son muchos. 8 millones. Eso es un tercio de la población. Mm. Y ahí Cuando nos- no es cuando- Siria. Ujú. Entonces es muy grave, muy grave. Y Cuando no, y nosotros en los años 40 hemos emigrado a América, claro, años 40 y en el siglo XIX también, o sea, quiero decir que la tradición siempre ha sido que iba uno a hacer las Américas, los españoles. ¿Por qué? sí, Porque aquello era tan rico y tan productivo y uno hacía negocios y volvía, pero ahora lamentablemente es todo lo contrario. Es decir, ahora vuelve la gente a España, pues porque ya, pues muchos países de América, pues no son lo que fueron. O sea, porque hay una cosa que dice Marcelo Gullo muy interesante, y es que a la gente no se lo podría creer, pero en México, Nueva España, y ya con eso yo creo que podemos ir enlazando con el libro, sí, era mucho más rica cuando se independizó que Estados Unidos. claro, pero imagínate, pero si Nueva España abarcaba desde Panamá, porque Panamá era de otro virreinato, Ah, sí. Panamá, Venezuela y Ecuador. Ujú, Panamá hasta California y todo el sur, desde Florida, todo el sur de Estados Unidos, que ellos perdieron al ser independientes, perdió México, todo ese territorio, la mitad de su territorio lo perdió con los Estados Unidos. ujú, ujú. En fin, Y desde Estados Unidos salió Andrés de Urdaneta al Tornaviaje. Cuéntanos un poco tu libro, por qué escribiste este libro y qué importante. te lo enseño aquí. Sí, ¿y cuál es la importancia de Andrés de Urdaneta en su tornaviaje? Pues en la historia de la navegación, que no hay que Sí, olvidar un pequeño detalle, y es que la historia de la navegación española es la más importante del mundo, mucho más que la de Inglaterra. ¿Qué nos puedes contar de este, bueno, de este monje agustino, ¿no? ¿Qué nos puedes sí, contar de él? sí. Bueno, primero que nada, es uno más. Uy, espérate un momento. Es que mi batería se está agotando. Ah, vale. Puedo enchufarla porque si Sí, sí, no, claro. se va a desconectar. Ya, yo estoy contigo para que la Ujú, enchufe. vale, perfecto. Un momento. Vale. Pues eso, cuéntanos un poco la importancia de Andrés de Urdaneta en la historia de la navegación mundial y de la historia de España. Bueno, te decía que, para resumir, es uno de los personajes muy desconocidos de la historia de España, de este siglo de los descubrimientos, que es el siglo XVI. Pues, y es un personaje interesante, ¿no? Porque es primero un marino, se convierte en cartógrafo y navegante, y piloto, y pasa 11 años en Filipinas, va con la segunda circunnavegación del Cano, en la segunda, que llega a Filipinas y en ese viaje muere el Cano, y este de Urdaneta se queda en Filipinas 11 años.
eh, es los años de los pleitos con los portugueses, de, Ujú. de la, de la, Tratado de Tordesillas, ¿no? sí, exacto. Y el negocio de las especies que lo manejaban los portugueses los enfrentamientos con España. Y este hombre, pues, está en esos años en Filipinas, conoce los idiomas, viaja, visita Japón, tiene contacto con los chinos, Ujú, y descubre, digamos, sus rutas de navegación y tal, ¿no? Se casa con una nativa y filipina y tiene una hija que le pone como nombre el de su madre, Gracia Urbaneta. ujú. La mujer muere, y él decide regresar a España porque en la vida él cree que su vida no puede crear una niña tan pequeña, ¿no? Y regresa a España, ¿Por pero, dónde regresa? pero regresa por la ruta de Portugal, que Vale. era Ujú, el Océano Índico, el Mar de ujú, China, ujú, darle a África, ujú. y España. O sea, Bien, un año casi de viaje, vamos. a ver, eso era lejísimo. Y Sí, eso sí. esa era la ruta de los portugueses que por Ujú, ahí habían llegado a Asia. Bien, deja a su hija con su familia en Urdicia, en el Guipúzcoa, su ujú, pueblo, padres, y su padre había sido alcalde de Urdicia, por cierto. Y bueno, lo deja allí con sus hermanos mayores y su padre, y regresa a Nueva España. ¿Mm? Nueva España, trabaja allí lo acoge el virrey, que en ese momento era Mendoza. Y bueno, trabaja, se hace hacendado, tiene tierras, y tiene mucho contacto con los conventos agustinos que se van fundando hacia el norte, ¿no? Para ujú. pues, estar también en la conquista de, de las Californias. Bien, y llega un momento que él decide, ¿Puedes decide, compartir la portada del libro? decide meterse a un convento y convertirse en padre Agustino, en fraile Agustino. Ujú, ujú. Piensa, parece ser que ya está bien de la conquista por la espada y que hay que hacerlo mayormente por la cruz. Que es lo que planteó Isabel la Católica, bueno, que fue realmente el inicio de la conquista, Exacto. ¿no? Deja todo el espacio mundano bueno, Sí. pues, de un hombre con próspero, ¿no? Ujú, Económico. Y bueno, y se mete ya, pero ya mayor, ¿no? No, ujú, alrededor de los 40 años se mete. Y lleva ya de fraile unos 15 años, y recibe una orden del rey Felipe II para que, porque era conocida su fama de cartógrafo y de cosmógrafo, y le recibe una orden a través del virrey de Nueva España que vaya a Filipinas y haga el tornaviaje. El tornaviaje era regresar por el Pacífico. ujú. En 1565 él hace ese viaje. Va a Filipinas y regresa y consigue, descubre la ruta de vuelta desde Filipinas a México, a Nueva España. Ujú. Le tarda 4 meses y una semana en ese barco de 500 toneladas, que era un Lo barco hace no. con Legazpi, ¿no? Lo hace, ¿no? Sí, sí, la ida es con Legazpi, porque Legazpi había sido nombrado primer gobernador y capitán general, se llamaba también, Ujú, de Filipinas, porque las Filipinas era una capitanía general de Nueva España, no ujú. era un virreinato aparte. Ajá. Entonces, entonces mi novela, lo que yo narro es lo que sucedió en ese barco durante esos 4 meses y una semana de navegación. Que mañana, en la reunión, pues, de mañana, pues haremos esto un poco más extenso, ¿no? Y más Claro. detallado. Y por último, quería preguntarte por Isabel de Inglaterra, Isabel I. Hace Sí. mucha referencia a ella. Eh, ¿Por qué la utilizas como, digamos, yo creo que es un recurso, es un recurso histórico para dar perspectiva a lo que era España en la época, ¿no? Claro, pues, porque además, en esa época Felipe II, que era un tío sumamente informado e inteligente, crea el servicio, el servicio secreto, el servicio de espías,
él lo Sí, sí. crea. La Y, inteligencia, sí, sí. y tiene una especie de ministro para eso, y él lo dirige casi que personalmente. Y entonces, y Inglaterra hace lo propio, Ujú, porque claro, poder robar o poder copiar las cartas de navegación, eso eran documentos de Estado, eso eran secretos, porque ujú, se les daba al enemigo la ruta comercial, que es lo que hace Urdaneta. Urdaneta lo que ujú. hace es establecer la ruta de ida y vuelta por el Pacífico de lo que después se llamó el Galeón de Manila. Eso te iba a preguntar para finalizar. Háblanos un poco del galeón de Manila. Bueno, el Galeón de Manila lo crea Urdaneta y durante casi 3 siglos siguientes funciona hasta que México se independiza de España. Ujú, Eh, y además lo sorprendente es que los viajes se hacen con la carta de navegar de Urdaneta, que fue tan perfecta que no hubo ujú, la revisaron en la casa de la contratación y dijeron, no, bueno, esto es perfecto, porque van y vienen un barco para allá y un barco por Filipinas y un barco de regreso. Claro, ujú, más los barcos, porque eran mercantes, llevaban oro y plata y traían mercancías. ujú, Cada vez que pasaba, pues el barco iba aumentando de tonelaje. El de ujú, Urdaneta de 500 toneladas, pero los finales eran de 2.000 toneladas, de 4 puentes. Eran gigantes, las ujú. llamaban las capitales del mar. Claro. Y, y al Pacífico, los ingleses, el lago hispánico, porque ahí, que no, Ujú, ahí no había nada más que lo dominaban ellos. ujú. Qué interesante. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. La verdad que mañana pues promete mucho. Hemos querido dar unas pequeñas pinceladas. Promete mucho la presentación de tu libro. Mañana nos vemos a las 7 de la tarde la Sociedad Cultural Casino de Marbella. Y bueno, pues estaremos ahí hasta las 8 y a partir de las 8 preguntas, comentarios y luego, por supuesto, lo importante, firma de libros, que es la parte más interesante de la intervención. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias por todo y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias a ti y hasta mañana. Hasta mañana.